Hola, soy Fernando Rodríguez de Varona y lo primero que me gustaría decir es que estoy encantado de formar parte de los eventos del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información. Llevo 40 años dedicados al mundo de la publicidad, carrera que empezó aquí, empezó en esta facultad porque estudié publicidad en el año 80, la 10ª promoción del 80 al 85, y a partir de ahí he estado trabajando fundamentalmente en el área de medios, en el área de la planificación, de la investigación del consumidor y de la compra de espacios publicitarios, en todo tipo de compañías, fundamentalmente compañías grandes, multinacionales, multinacionales americanas, inglesas y francesas. Actualmente ocupo el puesto de presidente, de chairman de Publicis Group, que es el tercer grupo de comunicación publicitaria a nivel mundial. Y entre medias, durante todos estos años de dedicación profesional, también he tenido tiempo y me he centrado en tener una familia, tengo 3 hijos, he estado muy activo en el área asociativa, he formado parte de la Asociación de Agencias de Medios de España y de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, cuyo producto estrella es el Estudio General de Medios. Y también, de lo cual me siento muy orgulloso, saqué tiempo, esfuerzo, energía e ilusión, porque hace falta mucha ilusión para hacer un doctorado aquí en la Facultad de Ciencias de la Información también, doctorado que finalicé en el 2018. Licenciado, como bien dices, en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense, por esta casa. En el 85 te licenciaste. ¿Cómo fue toda esa etapa universitaria que viviste aquí? Fue una mezcla de sensaciones y de emociones con una inmersión importante en el mundo de la publicidad. Digo sensaciones y emociones porque después de salir del colegio, venir a la universidad, era como respirar un aire de libertad, un aire de autorresponsabilidad también, porque no tenías unos horarios muy marcados, tenías que administrarte tú los tiempos que dedicabas al estudio, por lo tanto aprendí a ser autorresponsable en aquellos años. Por otro lado, aprendí también a ser curioso, que es algo que me ha acompañado a lo largo de todos estos años y creo que es importantísimo para cualquier profesional, se dedique a lo que se dedique. Y aquí aprendí, gracias a profesores muy buenos y muy interesantes, aprendí a ser curioso. Y por otro lado también aprendí a amar la publicidad, aprendí a querer la publicidad, porque yo no tenía una clara vocación de publicitario, yo no había sido de esas personas que pensaba desde pequeño quiero ser publicitario, quiero ser médico, quiero ser abogado. No, realmente no tenía una vocación muy formada, me matriculé en publicidad, bueno, casi por un análisis y por ver aquello que me podía atraer más, y poco a poco me fue cautivando y me fue interesando y fue despertando en mí la vocación de publicitario. Y por último también, aquellos años los recuerdo como generadores de unas amistades que han permanecido hasta ahora y que serán amigos míos y amigas mías durante mucho tiempo. Hice unos amigos con los que me sigo viendo, con los que seguimos compartiendo experiencias y forma parte también de la vida universitaria. Guardo un recuerdo maravilloso de aquellos años. Para algunos de nosotros el paso por la universidad se ha convertido en un punto de inflexión en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto tu paso por la universidad se ha convertido en ese punto de inflexión en tu trayectoria profesional? Pues muy importante, porque como te decía, marcó lo que quería ser, no solamente lo que iba a estudiar, sino lo que quería ser, y marcó el inicio también de mi carrera profesional. Os voy a contar una anécdota que es muy interesante, pero en aquellos años, y ahora también, una de las revistas más importantes del mundo de la publicidad se llama Anuncios, y la facultad la recibía todas las semanas, una publicación mensual. La recibía en la biblioteca y yo bajaba, junto con otros compañeros de clase, bajábamos todas las semanas cuando se recibía el anuncio, bajaba a la biblioteca a hojear la revista, a leerla y a ver todo lo que se cocía en el mundo profesional, el lado profesional de la publicidad. Y fue leyendo la revista Anuncios aquí en la universidad donde vi un anuncio que buscaban una persona para el departamento de medios de una gran multinacional. Llamé, me presenté y ahí empecé
a trabajar, gracias también al anuncio que leí en la biblioteca de la facultad, la biblioteca de la universidad. En la profesión de periodista tenemos muchos referentes que vemos, escuchamos y leemos desde pequeños. Ocurre lo mismo en el mundo de la publicidad. ¿Por qué quisiste dedicarte a este mundo? ¿Qué fue lo que te hizo decir, quiero dedicarme a esto? Bueno, no tenía yo grandes referentes cuando me matriculé, decidí estudiar publicidad, me matriculé en publicidad, pero sí tenía unas líneas de interés claras. Me gustaba el marketing, me gustaba la sociología y el conocimiento de las personas. En publicidad le llamamos consumidores, pero de las personas en general, y me gustaba también el mundo de la comunicación, me gustaba mucho el mundo de la comunicación. Tenía dudas al principio si iba a ser creativo o no, pero bueno, luego la vida te lleva por unos caminos también que a veces no tienes, hay veces que eligen por ti más que elegir tú. En este caso yo también elegí el área de medios y luego el área de la gestión publicitaria, pero definitivamente me gustaba mucho el mundo de la comunicación y el mundo de conocer a las personas. ¿Te gustaba mucho la comunicación? ¿Te sigue gustando? ¿Por qué te sigues dedicando a ello? ¿Hubo algún hecho o alguien en especial que dijeras, esto ha marcado mi destino y realmente es por ello por lo que me he querido dedicar a ser publicista? No. Quedaría muy bonito decir que sí, que hubo algo que fue, pero no fue así, no fue así, realmente. Sí es verdad que luego a lo largo de los años ha habido muchas campañas publicitarias mías, mías o de la compañía en la que he trabajado o de otras compañías en las que pues me han marcado enormemente y han sido referentes, ¿no? Pero no hubo, en el momento de tomar esa decisión no hubo eso. De hecho, en tu trayectoria profesional, además, le sacaste un hueco para sacarte el doctorado aquí en esta facultad, como bien nos has explicado antes. ¿Cómo es compaginar la actividad profesional con la investigación? Bueno, pues es duro, porque requiere tiempo. Hacer las cosas, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener todos claro es que lo que hagamos tenemos que hacerlo bien. Y hacer las cosas bien requiere tiempo. Entonces ahí la única vía es renuncia desde un punto de vista de ocio, de tiempo familiar y de tiempo personal, renuncia para dedicarlo a la investigación y dedicarlo a seguir formándote y al doctorado, porque en el fondo el doctorado yo creo que es importante porque hay que ser ambicioso, hay que tener un punto de ambición en la vida, sin duda. Y ser doctor es lo máximo que se puede, a lo que se puede optar desde un punto de vista académico, como alumno. Pero junto con ese punto de ambición, yo creo que también, y lo más importante, es la necesidad de formarte continuamente y de investigar y de luego compartir ese conocimiento. Estamos en un mundo que va muy, muy rápido y el investigar cosas nuevas y el seguir formándote, yo creo que es clave, muy importante. La comunicación está, digamos, en constante cambio y la universidad tiene ese poder, ¿no?, para investigar y analizar todos los cambios que se producen a nuestro alrededor. Cuando eras estudiante, incluso haciendo el doctorado, ¿consideras que la universidad estaba atento a esos cambios? ¿Cómo lo ves ahora también? Bueno, yo creo que queda mucho por hacer. Creo sinceramente que queda mucho por hacer. Yo he estado más vinculado a la empresa que a la universidad durante todos estos años, aunque no he dejado de tener contacto con la universidad. Firmé hace muchísimos años un acuerdo con la Universidad Complutense para que los alumnos pudiesen hiciesen prácticas dentro del grupo Publicis, y luego he estudiado el doctorado, es decir, que he seguido vinculado a la universidad, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por acercar la empresa a la universidad y la universidad a la empresa, y de forma que ambos trabajen en proyectos comunes que favorezcan tanto el desarrollo de la universidad como el desarrollo de la empresa, gracias a la capacidad que hay en la universidad de investigar, de conocer y de avanzar en el conocimiento. Dejando un poco atrás la universidad para buscarte un hueco dentro del mundo de la publicidad, ¿cómo dirías que fue tu primer trabajo? Pues mi primer trabajo, os lo he contado, fue leyendo un anuncio aquí en la universidad, y eso lo que demuestra es que yo tenía curiosidad y ganas y apetito de crecer y en este caso de buscar un primer trabajo. Y
Yo creo que eso es lo más importante al principio. Curiosidad, compromiso. Hace falta estar comprometido con lo que hace y estar comprometido en las tareas que realizas. Y luego pasión e ilusión. Hay que divertirse en lo que haces, porque si te divierte lo que haces, seguramente lo hagas mejor y te sientas mucho más realizado. Vamos a hablar de Publicis, tu empresa. Llevas muchos años ligado a esa empresa. Dinos qué significa para ti en una sola palabra esa agencia. Bueno, ahora mismo para mí es innovación. Para mí es innovación porque estamos cambiando completamente el paradigma de lo que es una empresa publicitaria, que la publicidad ha estado marcada por el dominio de los medios de comunicación de masas durante muchísimos años, prácticamente los últimos 100 años. Los últimos 100 años la publicidad se ha basado en poner mensajes en medios de comunicación de masas que llegaban simultáneamente a mucha gente. Y eso tenía una estructura desde un punto de vista empresarial en la agencia de publicidad. Y ahora lo que estamos viendo es un cambio brutal. Es un cambio brutal porque la digitalización, la tecnología y la digitalización a lo que han llevado es que estamos ante la búsqueda de la comunicación personalizada, uno a uno, pero a escala. La clave es hacerlo a escala. No vale con hablar a pocos. Eso requiere tecnología, eso requiere también una nueva forma de entender la empresa. Hemos hecho inversiones muy fuertes en España y a nivel mundial en empresas de datos, en empresas de tecnología y en empresas de medición para poder acometer los retos de la comunicación publicitaria de la década del 2020, donde la comunicación personalizada en el contacto y en el mensaje están tomando el liderazgo. Publicis se define como conectora. Explícanos un poco este concepto. ¿Cómo, con todos los cambios que está habiendo, se adapta la agencia a las nuevas necesidades de sus clientes? Conectora porque al final la publicidad es conectar al consumidor con una marca y establecer relaciones fuertes, relaciones potentes entre ese consumidor y esa marca. Y hay un vínculo fundamental para hacerlo, que es la emoción, y la herramienta clave, sin duda alguna, para hacerlo es la creatividad. Cambia la forma de conectar, cambia de medios de comunicación de masas a medios personalizados, pero lo que no cambia es la necesidad de conectar con las emociones de los consumidores a través de la creatividad, a través de ideas nuevas. Llevar muchos años dentro de una misma empresa, pues imagino que te ha hecho observar y estar presente de todos los cambios que allí se producen. Pero cuando pasas a ocupar un puesto pues como el que tienes tú, imagino que se empezarán a ver de otra forma. ¿Qué cambios has vivido y cuál sería el que más destacarías? Bueno, ha habido un cambio, y esto es muy específico de la industria publicitaria, ha habido un cambio importante, y es que en los años, cuando yo empecé en publicidad, la empresa por antonomasia era la agencia de servicios plenos, era una agencia de publicidad donde había la función de medio, la función de investigación, la función de producción, los creativos, todos los servicios estaban bajo el mismo techo. En los años 80, 90 y los primeros 20 años de este siglo, lo que se produjo fue una dispersión total, una especie de Big Bang, donde cada una de las áreas especializadas de publicidad se separó de ese techo común. Había empresas, agencias de medios, había agencias creativas, había agencias de marketing directo, había agencias de medición de eficacia de la comunicación publicitaria, todo disperso. Y ahora lo que estamos viendo, que es un cambio importante, es que todo vuelve a converger de nuevo, de forma que trabajen de forma absolutamente sincrónica y unida de forma casi umbilical todas las partes que trabajan en una campaña publicitaria. Nosotros como profesionales siempre hemos tenido alguna persona con la que hemos tenido que realmente sacar, por ejemplo, una fuente, ¿no? Sacar contenido, o por ejemplo un cliente que a lo mejor nos haya dado esos dolores de cabeza. ¿Cuál dirías que ha sido para ti el cliente que más te ha costado, con el que más te ha costado tener una relación? Bueno,
Hay todo, yo no diría el que más me ha costado, porque todos al final suponen un reto y cuestan, pero sí yo tuve un cliente que me marcó porque supuso para mí un reto enorme y crecí en responsabilidades publicitarias, en responsabilidad dentro de la empresa muy rápido, que fue Renault. Estamos hablando de un Renault en los años primeros 90, con más de 30 campañas publicitarias diferentes al año, con un montón de lanzamientos, líder del mercado español, donde la actividad era frenética, la actividad publicitaria era frenética, con un montón de gente trabajando en creación de campañas publicitarias, en planificación de campañas de medios, en todo lo que hay alrededor de la magia de la publicidad. Y fue fascinante, crecí mucho profesionalmente y supuso un reto muy, muy importante. ¿Cuál crees que sería la campaña de tu vida? No la hice yo, fue anterior a que yo trabajase en publicidad, pero la hizo la empresa en la que yo empecé a trabajar, que era Del Vico. Y era un anuncio maravilloso, que era de las líneas aéreas Iberia, simplemente el ala de un avión, la foto era el ala de un avión, y el claim era usa tus alas. 3 palabras que dicen mucho, estamos hablando de finales de los 70, 3 palabras que dicen mucho, porque lo que dice es usa, es decir, utilízalo, la publicidad al final tiene que llevar la acción, tus son tuyas. Iberia en aquel entonces era una compañía pública, era del SEPI, una compañía pública, y te decía, es tu compañía, y alas, puedes volar. Estamos hablando que ahora todo el mundo vuela mucho, pero al final de los años 70 en España no todo el mundo volaba y era mucho más raro volar y utilizar aviones. Por lo tanto, usa tus alas para mí tiene todos los elementos de una campaña potente, con pegada y con un montón de mensaje detrás. Has estado hablando de todos los cambios que se han estado viviendo en las agencias, en la relación con los clientes, pero de todos esos cambios que hemos estado viviendo, ¿cuál dirías que ha sido el que más te ha sorprendido? Sin duda alguna la entrada de los departamentos de compra en la toma de decisiones de selección de agencia publicitaria. Porque muchas empresas han entendido que la publicidad es la compra de espacios publicitarios y la compra de un proveedor, y han cogido excesivo peso esos departamentos de compra, de procurement que dicen los ingleses, dentro de la toma de decisiones, cuando la publicidad es mucho más. Estás contratando un servicio, un equipo, una creatividad y por supuesto también unas condiciones económicas. Los departamentos de compra en su justa medida, en su justo peso, creo que tienen mucha validez. Un excesivo protagonismo creo que puede tomar decisiones muy equivocadas en cuanto a por parte de los anunciantes en cuanto a la selección de la agencia con la que van a trabajar. Nos encontramos, como hemos hablado, en un momento de grandes desafíos y de grandes oportunidades. ¿Crees que las empresas de comunicación están preparadas para afrontarlo? Desde un punto de vista estratégico, ¿cuál piensas que sean los pasos que deberían de seguir? Bueno, los retos son gordos, los retos son muy gordos. No todo el mundo está preparado y no todo está hecho, hay mucho por hacer. Hay un reto muy gordo, que es el de la tecnología. Estamos hablando de conocer al consumidor, pero de conocerle de forma individual, de forma personalizada, y de hacer un mensaje de acuerdo a sus necesidades. Que cuando tú entras en un determinado periódico digital, el mensaje que recibes tú es diferente al que recibes tú y es diferente al que recibes tú. Y es diferente porque yo sé que tú esquías, a ti te gusta la bicicleta de montaña y a ti lo que te gusta fundamentalmente es la moda. Y el mismo producto, intentar que capte vuestra atención en función de vuestros intereses. Eso exige conocimiento de muchísimos millones de personas con muchísimos datos de forma personalizada y adecuar el mensaje a cada una de las personas. Eso, junto con las capacidades tradicionales de la publicidad, de creatividad, de conocimiento de la eficacia publicitaria, lo que requiere es manejo de muchísima información y, por lo tanto, de muchísimos datos y de tecnología. Y estamos incorporando continuamente nuevos perfiles en las agencias de publicidad. Estamos incorporando ingenieros,
estamos incorporando especialistas en datos, especialistas en software, junto con sociólogos, es decir, un montón de perfiles diferentes, porque las capacidades ahora que se necesitan son las que había y otras adicionales. Es un reto muy gordo, un reto además donde las grandes plataformas como Google, Facebook están jugando un papel muy importante, no compartiendo información en muchos de los casos, información de los consumidores, y por lo tanto el reto es muy importante, muy gordo, pero estoy seguro que es una industria con mucho talento, con muchos años a sus espaldas, y que saldrá airosa de este reto. Hablas de nuevos perfiles, te voy a decir influencers. Dícese de aquella persona con poder para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Ahora mismo es imposible ver una red social en la que no haya influencers o que haya personas, ¿no?, que quieran influir en otras. ¿Cómo afrontáis desde la publicidad los grandes retos de las agencias, como por ejemplo sería esta búsqueda de talento? Bueno, los influencers, me gusta decir que siempre han existido. Sí. Siempre ha habido personas que por su repercusión pública, por lo que sea, han tenido capacidad de prescripción y capacidad de influir en las opiniones o comportamientos de consumo de otras personas. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? La diferencia hoy en día es que un influencer puede crear su propio medio de comunicación. Hoy en día cualquiera puede crear su propio medio de comunicación a través de las redes sociales, a través de una página web, a través de... la tecnología lo ha facilitado. Por lo tanto, el influencer ahora crea su propio canal de comunicación. Y sin duda alguna hay que estar muy atentos a ese fenómeno. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que lo que nos permite es gestionar el mundo de los influencers, que es muy grande, muy heterogéneo, y que, bueno, pues con un poquito de ciencia permita saber qué influencer es el más cercano a las necesidades de una determinada marca. Has hablado antes, has mencionado a Facebook y a Google. Al principio de la trayectoria de estas dos empresas, ¿cómo fue convivir con esas dos? Bueno, pues fue fascinante desde el punto de vista de resultados, porque daban unos resultados maravillosos. Es decir, el buscador de Google, sin duda alguna, bueno, pues ha dirigido muchísimas visitas a páginas web, que luego se han convertido en contactos o en ventas de muchísimas compañías, y Facebook lo mismo. Son colaboradores muy importantes nuestros, son medios que utilizamos muchísimo, donde invertimos mucho dinero, porque en gran parte de las ocasiones funcionan con mucha eficacia para lo que decía al principio, para poner en contacto consumidores y marcas y favorecer la venta o la contratación de un producto. Bueno, como hemos hablado antes un poco del rumbo de las empresas, en publicidad muchas veces se sabe un poco sacar lo que es el potencial a este tipo de acontecimientos, por ejemplo, la crisis económica del 2007 o la pandemia que seguimos aún pasando y la correspondiente crisis actual que tenemos. ¿Qué crees que han aprendido las agencias de publicidad de estas cuestiones que te acabo de comentar aquí? Bueno, yo no diría solo las agencias de publicidad, yo creo que la sociedad en general, las empresas y nosotros como agencias lo recogemos y lo materializamos en piezas de comunicación. Yo creo que hemos dado un paso adelante en todo lo que es, iba a decir comunicación con propósito, pero no, creo que eso es un error, el propósito de las empresas. Muchas empresas han dado cuenta que es importante tener un propósito que vaya más allá de vender muchas unidades de un producto determinado, de un lavavajillas, de un detergente o calcetines. Tener un propósito que vaya más allá. Y yo creo que la pandemia lo que nos ha llevado a todos a ser conscientes de que ese propósito hay que comunicarlo y hay que vincularlo con las necesidades reales de la sociedad, que se han hecho muy evidentes ahora con la pandemia. Y la publicidad al final lo que hace es recoger lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad transmite, y desde ese punto de vista amplificarlo en muchos casos.
ahora mismo estamos en un proceso de cambio, preferimos, digamos, plataformas que nos eviten esos minutos de más que utiliza la televisión en publicidad. ¿Cuáles crees que son las herramientas para compartir el mercado con los grandes distribuidores de los que hemos hablado, pues Netflix, HBO o Movistar, por ejemplo, en España? Bueno, yo creo que la televisión lineal va a seguir teniendo su espacio y sus audiencias millonarias. Pero sin duda alguna es un fenómeno importantísimo el de las plataformas, el consumo bajo demanda, donde tú eliges lo que quieres ver en cada momento. Pero tú fíjate lo curioso del caso es que el otro día leía que Netflix estaba preparando un algoritmo por el cual iba a elegir por ti, porque lo que se habían dado cuenta es que una parte importante de sus clientes dedican muchísimo tiempo a seleccionar qué ven, y cuando son varios miembros en el hogar ya ni te cuento, empiezan a discutir que vemos esto, que vemos lo otro, que vemos lo de más allá. Por lo tanto, también el exceso de oferta a veces significa una complejidad grande incluso en la toma de decisiones. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que un modelo híbrido va a ser el futuro. Y cuando digo híbrido es financiación parte por la suscripción de la audiencia, del cliente, y financiación parte por publicidad. Yo creo que ese es el modelo del futuro, en el que todavía no están las grandes plataformas, pero yo creo que llegarán, porque a mí como consumidor me dices que me reduces a la mitad la cuota que pago por recibir publicidad de una forma mesurada, medida, no excesiva, y te digo que sí, O sea, yo soy un creyente del modelo híbrido y que la publicidad tendrá cabida en estas grandes plataformas. ¿Y crees que ahora mismo la publicidad tiene mayor naturalidad o sigue siendo igual que siempre? Bueno, publicidad ha habido siempre buena, regular, mala y extraordinaria. Y eso no cambiará. Yo creo que no estamos en un momento ni especialmente bueno ni especialmente malo si miramos con una perspectiva histórica a la publicidad que se está... Estamos hablando de la publicidad personalizada, también has mencionado Netflix con el algoritmo que va a crear para los consumidores, que elija la propia plataforma, la serie o te lo recomiende. Y además se está introduciendo en la televisión híbrida. ¿Cómo condiciona esa personalización a los publicistas a la hora de crear campañas y anuncios de cara al target al que tiene que ir dirigido? Pues condiciona muchísimo y de hecho está cambiando la forma en la que se está trabajando. Antes, ten en cuenta que antes se hacía un spot carísimo que se difundía en televisión, que lo veían la primera noche, lo veían ya 10 millones de personas, y fácilmente podía estar 2 o 3 meses en campaña ese mismo spot. El mismo spot para todos durante 2 o 3 meses. Y ahora con la comunicación personalizada, audiovisual también, junto con esos spots que siguen existiendo, pero hay muchos spots que son, en vez de uno, hay 100, para 100 clústeres o agrupaciones de personas diferentes en función de estilo de vida, intereses, etcétera, 100, y que viven 3 semanas, 4 semanas. No se pueden hacer producciones de 1 millón de euros, como se hacían antes, o de medio millón de euros, porque es un spot que ve muchísima gente durante mucho tiempo, sino que es un spot que ve poca gente durante menos tiempo, y tienen que ser producciones mucho más baratas de producir. Eso es un cambio importantísimo. Pero por otro lado, lo que hay también es la necesidad de tener un concepto de marca y una personalidad de marca común para todos los consumidores. Que Coca-Cola sea Coca-Cola y que Renault sea Renault para todos, aun cuando la oferta que te hacen a ti es personalizada. Luego los fundamentals siguen igual, los fundamentos siguen igual, pero la forma en la que se ejecuta está cambiando muchísimo
y está transformando la industria publicitaria, sin duda. Volviendo un poco al tema de Internet y de las redes sociales, se ha dicho muchas veces que la publicidad, como hemos hablado, pues bombardea al consumidor. A veces provoca un poco más en él un efecto de evasión. ¿Cuál dirías que es la clave para no cansar al consumidor en este sentido con la publicidad en Internet? Bueno, yo diría que lo primero es no saturar. Una de las cosas, uno de los errores que hemos cometido en la industria publicitaria ha sido la saturación de mensajes publicitarios. Todo lo que satura crea cierto rechazo, sin duda alguna. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, creatividad. Un anuncio muy creativo, muy innovador, te atrapa sin duda. Y lo tercero es, que enlaza con lo que estamos hablando de personalización, es que encaje y conecte con tus intereses. Si tú estás interesada en una bicicleta de montaña y ves un anuncio de bicicleta de montaña, seguramente no te generará ningún rechazo, sino que devorarás con ansia ese mensaje publicitario. Luego yo creo que esas son las tres claves. En la actualidad se pretende llegar a una mesa de diálogo con el Gobierno de España para hablar o establecer un manifiesto que regule la publicidad. ¿Cuál dirías que son los principales pilares básicos para la regulación de la publicidad? Bueno, yo creo que lo primero es la simplificación legislativa. Hay tantísimas leyes que afectan al mensaje publicitario que es una auténtica locura. De sanidad, de finanzas, de todo tipo. Luego la simplificación es clave. Segundo, la autorregulación. Tenemos un organismo que es autocontrol, que funciona muy bien, donde la propia industria publicitaria se autorregula y se autolimita en los mensajes publicitarios. Yo diría que esas son las dos grandes claves. Si la Facultad de Ciencias de la Información fuese un cliente de Publicis, ¿qué consejos le daría? Pues buena pregunta. Buena pregunta. Te podría decir, dame un briefing más amplio, pero no lo voy a hacer porque conozco la facultad. Pues yo creo que en un mundo en el que estamos, que lo ha acelerado, no lo ha iniciado, pero sí lo ha acelerado el coronavirus, en un mundo en el que estamos donde la presencia física no es imprescindible en muchos casos, yo creo que hay campo para la internacionalización de la Universidad Complutense y de la Facultad de Ciencia de la Información, sin duda, con formación a distancia, a lo mejor no licenciaturas, pero sí determinados cursos, creo que hay espacio para ello. Hablando un poco también de la universidad y aprovechando que eres un experto en publicidad, ¿qué consejo le darías a los futuros profesionales de publicidad y relaciones públicas que estamos estudiando aquí? Bueno, primero, ilusión. Son momentos difíciles para vuestra generación. Yo tengo hijos de vuestra edad y veo la dificultad. Bueno, pues primero fue la crisis del 2008, que se arrastró hasta el 2013, que generó muchísimo paro y salarios muy bajos, y ahora viene el COVID y corta de forma radical la recuperación y la entrada en el mercado laboral de mucha gente. Yo diría ilusión porque esto va a mejorar sin duda. Y pasión por lo que se hace. Yo creo que eso es clave. Yo cuando entrevisto gente lo que busco es pasión y compromiso. Por supuesto formación, por supuesto capacidades, pero pasión y compromiso yo creo que es clave y es algo que hay que llevar dentro para poder superar una situación como esta, que ahora es complicada, pero que vendrá en situaciones mejores. Y no dejar de ser curioso nunca, Y también estar convencido, y tardas tiempo en darte cuenta, yo por lo menos tardé tiempo en darme cuenta, que no sales de la facultad y ya sabes todo lo que tenías que saber, sino que la formación es un proceso continuo que forma parte de tu carrera profesional. Algunos dicen que somos la generación de la incertidumbre. ¿Qué les espera a los futuros profesionales de la comunicación?
Bueno, yo creo que les espera un futuro vibrante y apasionante. Yo llevo en esto 35 años, 40 si cuento los 5, en aquel entonces eran 5 años de licenciatura, los 5 de estudiante, y estamos en el momento más interesante de la industria publicitaria y de la comunicación. Es como es una revolución muy superior a la que supuso la revolución industrial, la revolución digital, lo que significa para la comunicación y para la conexión de personas. Yo lo comparo con la invención de la imprenta, que lo que supuso es la capacidad de difundir el conocimiento y la escritura de forma masiva. La digitalización lo que está haciendo es cambiar completamente el paradigma. Cualquiera ahora puede ser un medio de comunicación, y yo creo que la comunicación nunca ha sido más importante, ahora es más importante de lo que ha sido nunca, y lo será para las personas, para las compañías y para todas las instituciones públicas, sin duda. Yo creo que estéis en el sitio adecuado. Estamos hablando de un cambio de paradigma, una evolución de los medios de comunicación, y antes has mencionado un poco los nuevos perfiles profesionales que se están contratando ahora en las agencias, pero de cara a un futuro, ¿cuál puede ser ese perfil clave que nos espera para profesionalizarnos? Bueno, son perfiles que se están incorporando en la industria publicitaria, junto con los publicitarios y gente de comunicación habituales o que estudian en facultades como en la que estamos ahora, y no quiere decir que esos nuevos perfiles vayan a sustituir a otros, quiere decir que se va a trabajar en equipo, que las nuevas exigencias de la comunicación actual lo que hacen es que una persona ya no pueda ser un hombre orquesta, sino que necesite especialistas de muchas otras disciplinas para poder llevar a cabo una comunicación eficaz. Equipo multidisciplinar y con capacidades muy diferentes. Bueno, y por último, ya para cerrar la entrevista, nos gustaría preguntarte para ti cuál sería el camino que lleva a un publicista al éxito. Esta pregunta, para ser la última, bueno, yo creo que lo he dicho a lo largo de la entrevista y lo resumiría en 2 palabras: pasión y curiosidad. Pasión por lo que se hace, pasión por vivir el minuto a minuto, disfrutando la publicidad, disfrutando de la vida en la agencia, y curiosidad, porque un publicitario fundamentalmente lo que tiene que ser es curioso de cuáles son las tendencias, de qué es lo que pasa, qué es lo que interesa a los consumidores, y curioso también de qué es lo que va a venir. Pasión y curiosidad yo creo que son las claves para al menos disfrutar del camino.